Ford.com. Muy bien, muy bien. Cumplidos los compromisos publicitarios con nuestra audiencia, con nuestros auspiciantes, con Alitas Benditas, con nuestro delicioso y exquisito café Buen Día, que aquí tenemos nuestro frasquito, que les vamos a regalar a nuestros invitados también, y obviamente con el doctor Alvin, con todas esas recomendaciones. Bueno, propongo justamente una muy interesante tertulia con dos conocedores en la materia, que además de conocedores son buenos amigos. Selene López, politóloga, y el colega periodista Andrés Reliche, que además es asiduo seguidor de nuestros espacios. Qué gusto contar con ustedes. Selene, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Fabricio. Buenas noches, Andrés. Qué gusto conversar esta tarde fría de viernes. A ver si hablamos de algo interesante para calentarnos aquí en esta tarde sé que está haciendo frío, fea. pero yo aquí adentro me muero de calor. Debe ser por lo que estoy aquí como hombre orquesta. Colega Andrés, ¿cómo estás, Andrés, querido? Hola Fabricio, gusto saludarte como siempre, a Selene también a la distancia y a tu audiencia, siempre crítica y participativa. Gracias Andrés. A ver, quiero pedirles a los dos una valoración de lo que ha pasado el día de hoy. O sea, yo pensé que la semana se iba a cerrar con un poquito más de certidumbre, de certezas, de tranquilidad, más allá de la abierta confrontación de Lasso con Correa, con Nebot, con Issa, pero yo tenía hasta este mediodía la impresión de que como que se había desactivado el tema de la muerte cruzada, la confrontación con la Asamblea, con los anuncios presidenciales del pasado miércoles, con la postura de la propia Asamblea de tratar de decirle al presidente, no hay bloqueo, mándenos, pero mande adecuadamente los proyectos. Pero hoy en este encuentro con algunos periodistas, el presidente Lasso ratifica que tiene listo el decreto ejecutivo, que no lo ha firmado porque tiene listo el decreto ejecutivo. Pero ¿cómo entender aquello, Selene? Fabricio, como tú dices, la política en esta semana ha sido muy cambiante, ha sido una semana muy excepcional. Y como decía un teórico alemán, en la excepcionalidad nosotros encontramos cómo funciona la norma. Creo que uno no puede quitar de la mesa la posibilidad de la muerte cruzada. Y no puede quitar la posibilidad de la muerte cruzada porque no se están llegando a acuerdos. Es decir, cuando gana el presidente Lasso la segunda vuelta, no ganó resultado de un proceso hegemónico que tenía, digamos, un mandato delegativo amplio para hacer lo que él quisiera. Al contrario, había que generar acuerdos. El gobierno de Mayo no podía gobernar sin un gran acuerdo. Y mientras no se lleguen a acuerdos, la posibilidad de la muerte cruzada nunca va a estar fuera de la mesa. Y eso trae consecuencias muy graves como la inestabilidad política, el enfrentamiento entre instituciones que realmente instituciones que tienen que convivir en democracia, como un ejecutivo, un legislativo. Aquí se convierte en un enfrentamiento, donde uno no puede existir sin el otro, y eso es muy grave para la democracia y para la estabilidad del país. Andrés Reliche. Fabricio, sobre tu pregunta... Es una pregunta abierta la que planteo frente a los episodios de hoy que ya los vamos a ir desmenuzando, ¿no? Y se abren más interrogantes también, ¿no? Porque si todavía no terminábamos de procesar la postura de Guillermo Lasso en la entrevista de anteanoche con Carlos Vera, donde ya sonó bastante radical, de hecho, y vemos ahora este conversatorio que bien lo detallaban Salvatore y José Antonio, y aparte yo también había leído algunos resúmenes que habían puesto algunos periodistas en redes. Y se ve que el presidente está más radical. Lo que está haciendo ahorita es poner una espada de Damocles sobre la Asamblea, y es una especie, yo diría, aunque la palabra es un poco fuerte, de chantaje, ¿no? Porque no le deja muchas salidas a la Asamblea. Según él mismo, en sus propias palabras, ha dicho que le ha planteado a la presidenta Yori de que aprueben las leyes, y le ha dicho que ya tiene, incluso con el gesto que acaba de hacer José Antonio. Entonces, particularmente desde mi lectura, eso me parece un chantaje, y que se contrapone con todo este discurso que Lasso había venido postulando desde que empezó su carrera política, de los pesos y contrapesos, del respeto por las instituciones, incluso el tema del respeto a la libertad, y deja también dos interrogantes, ¿no? Si lo que está haciendo, ¿qué llevó a Lasso a radicalizarse más? Una pregunta. Y la otra, si es que esto no significa un salto al vacío para él mismo y para el país. Claro, esa es la pregunta del millón, si es que esto no implica un salto al vacío. A ver,
Les cuento que acabo de recibir el comunicado generado por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. Les voy a compartir en la pantalla, tanto a ustedes, nuestros invitados y también a la audiencia. ¿Qué dice la Presidencia? La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia informa que el jefe de Estado, Guillermo Lasso, ha decidido dividir en 3 partes el proyecto de ley de creación de oportunidades para su respectiva entrega a la Asamblea Nacional. 2 de los proyectos serán remitidos en los próximos días, calificados de urgencia en materia económica. Esta decisión se ampara en que actualmente está vigente un estado de excepción declarado mediante el decreto ejecutivo número 210, lo que permite al Ejecutivo remitir 2 proyectos de ley con carácter urgente. De esta manera, el Gobierno Nacional continuará insistiendo mediante todos los mecanismos legales, democráticos y constitucionales en la generación de oportunidades para todos los ecuatorianos. A mí me parece ahí clarísimo, Selene, clarísimo la vía que va a utilizar el presidente, que será el 140 de la Constitución, en la última parte del segundo inciso, que di lectura hace minutos en este espacio, donde se establece la salvedad de los estados de excepción para que el Ejecutivo pueda enviar más de un proyecto de ley. Hay una discusión, claro, que estoy seguro que se va a desatar en las próximas horas, sobre si el estado de excepción que está vigente, vinculado al tema carcelario, le permite al presidente de la República justamente enviar proyectos que no tienen nada que ver con el tema carcelario. Claro. Pero revisando la Constitución, porque esta tarde he hablado con 3 constitucionalistas, ¿ya? Y los 3 coinciden en la visión, y los 3 tienen visiones, digamos, ideológico-políticas distintas, pero los 3 coinciden en que la norma constitucional es tan amplia que no circunscribe a que si el estado de excepción es por la crisis carcelaria, los proyectos de ley tengan que ver con la crisis carcelaria. Simplemente te dice estado de excepción. Pero ahí está la vía. ¿Cómo ves esa vía, Selene? Yo, digamos, yo creo que hay una estrategia, Fabricio, una estrategia intencionada de que todos estemos interpretando judicialmente esto. Con la ley de oportunidades, cuando se envió y regresó el CAL, fue lo mismo. Digamos, de andar por los filos de lo que es posible legalmente o no, para que haya una intención de que la Asamblea de alguna forma actúe en derecho y regrese estos proyectos y esto se vea como un bloqueo. Y esta estrategia de alguna forma es rentable para el gobierno porque, y aquí quisiera remitirme a unos datos de clima social, porque el 60% de las personas cree que los asambleístas son iguales que el periodo anterior y el 24% cree que son peores. Entonces, no tenemos una visión de la Asamblea como un poder, digamos, legítimo, contrapeso, que tiene derecho en remitir algún proyecto cuando no cumpla digamos, las normas, no cumpla los requisitos que dice la ley. Entonces, creo que todo esto, Fabricio, contribuye a explosionar realmente la relación con la Asamblea, ¿no? Creo que esto de irnos por la excepcionalidad, de tenernos a todos discutiendo en las implicaciones, es una estrategia política para, digamos, explosionar todo e irnos a una muerte cruzada y tratar de cambiar todo desde arriba, desde el presidente, por decreto, de arriba para abajo. Y ya sabemos cuáles son las consecuencias a largo plazo, una extrema debilidad para hacer que estas decisiones, las decisiones que tomes, sean efectivas a largo plazo. O sea, Selene, aun cuando podría estar amparado por esta norma constitucional, ¿usted, Selene López, considera que es riesgoso el camino que está adoptando el Ejecutivo? Completamente, Fabricio. Yo creo que es muy riesgoso andar ahí es como que caminar por el filo de lo posible, y eso no ayuda a consolidar instituciones fuertes, eso no nos permite que tengamos un Estado de Derecho fuerte, de que tengamos pactos duraderos, es decir, ninguna persona debería pasarse por encima de las instituciones, la ley, solo por cambiar las cosas así de inmediata, de forma inmediata. Andrés, ¿cómo ves este escenario, colega? Fabricio, tú sabes que a mí me gusta mucho hablar en términos coloquiales, ¿no? Como habla la gente de la calle. Y escuchando la Selene, yo coincido en que el gobierno lo que ha hecho es poner una especie de cascarita para que se resbale la Asamblea, ¿no? Que, por cierto, no tiene un alto índice de popularidad y también había venido con algunos escándalos también, que en esta estrategia de la que hablaba Selene, yo creo que también, es una estrategia en varios frentes, ¿no? Y la estrategia internamente, tú sabes que hay
un asambleísta que ha estado de alguna manera implosionando la asamblea desde adentro y han estado revelando escándalos de todo tipo de corrupción, que la asamblea igual a ciertos asambleístas no se ayudan mucho. ¿Estás refiriendo a Fernando Villavicencio? Exactamente. Y llegamos a este escenario donde lo que decía Selene, en un escenario donde vuelve este forcejeo, tiene las de ganar el gobierno por la mala imagen que tiene la asamblea. Claro, digamos, a ver, pero la Asamblea tiene una mala imagen, Andrés y Selene, pero esta semana también hubo un fenómeno, ¿no? Que apareció una encuesta que da cuenta de un declive fuerte en la calificación de gestión del presidente. Obviamente eso se prestó para la discusión. Después apareció la otra encuesta que señaló que sí ha bajado, pero no ha bajado tanto. Es decir, no hay un desplome tan grande como aseguraba una empresa encuestadora. Yo no sé, Selene, si ese es un factor que también podría incidir en los episodios que estamos viviendo ahora mismo. Yo creo que, digamos, sí ha bajado un poco es normal el desgaste, digamos, de la imagen del presidente en un país descompuesto y sin un proceso de recuperación de las capacidades del Estado. Es decir, no es que se está resolviendo la crisis carcelaria, no es que se está resolviendo la crisis de migración, no es que se está resolviendo el tema del empleo. Entonces, mientras ese Ecuador real sigue con los problemas, va a haber un declive. Pero, por ejemplo, cuando tú revisas cuál es la percepción que los ciudadanos tienen de la Asamblea, el 59% está de acuerdo con reducir el número de asambleístas y 21% con eliminar. Esto de acuerdo a una encuesta de septiembre de Clima Social, o sea, de hace un mes. Entonces, hay siquiera 2 de cada 10 ecuatorianos que te dicen eliminemos la Asamblea. 6 de cada 10 que te dicen hay que reducir el número de asambleístas. Es decir, no le vemos la función, la ventaja de tener una asamblea. No creo que lo mismo piensen las personas con el Ejecutivo, con el presidente, por más de que haya bajado un poco su credibilidad, no le vemos en ese lado. Entonces, por eso creo que en el escenario de la muerte cruzada y sobre todo teniendo este periodo de 6 meses donde el Ejecutivo bajo decretos puede, digamos, maniobrar en el ámbito social, creo que no es un escenario, digamos, tan desfavorable para el gobierno. Creo que la Asamblea, con todos los escándalos, con todo lo que se ha podido construir en estos últimos meses, creo que es muy posible para el gobierno realmente ir a una confrontación y no salir tan mal parado. Ahora, se aplica, Andrés, el escenario de la muerte cruzada. Efectivamente, el presidente de la República, a ver, la muerte cruzada, en este caso, si la aplica el presidente, invocando el 148 de la Constitución, implica la emisión de un decreto ejecutivo disolviendo la Asamblea Nacional. Se queda gobernando el presidente mientras se convoca elecciones. Hay un cálculo. Hay gente que me dice a mí, el otro día que entrevisté en la radio a Ramiro García, me decía que son 90 días, que dentro de 90 días se deben desarrollar las elecciones. Eso no dice la Constitución, pero me explicaba que eso está en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Yo no he encontrado ese artículo, pero eso me lo decía Ramiro García. Hay otros que dicen que puede ser 4, 5, 6 meses, inclusive, como dice Selene, que el presidente de la República podría gobernar mediante decretos, leyes que deben ser avalados por la Corte Constitucional y básicamente vinculados a los temas de carácter económico. Eso dice la Constitución. Pero luego de esos 3, 4, 5, 6 meses, tendrá el presidente que ir a elecciones. Yo no sé si es que Lasso decidirá volverse a postular como candidato a la presidencia de la República y tendremos además que ir a elecciones de asambleístas en un escenario que no ha ocurrido nunca en el Ecuador desde la vigencia de la norma constitucional en 2008. ¿Cómo sopesamos ese panorama, Andrés Reliche? Yo quiero cambiarte un poquito el tema y antes de responder la pregunta sobre el panorama. Y tú decías que si el presidente optará por participar o no en la elección. Y yo te decía también al inicio que me quedaban estas interrogantes de por qué se radicalizó y entre el miércoles y hoy. Porque el próximo miércoles, si no me equivoco, está convocado a la Comisión de Derechos, de Garantías Constitucionales, Derechos Colectivos, Derechos Humanos y la Interculturalidad. Estos días se han visto a partir de la entrevista con Carlos Vera, ha habido algunas posibles contradicciones entre las declaraciones públicas de Lasso y lo que él ha registrado en las notarías y la Superintendencia de Bancos y Compañías.
Yo no sé si ahí está un poco el tema por el que Lazo se radicalizó, es una hipótesis, y creo que Lazo por eso quiere jugar a esto de precipitar el tema de la muerte cruzada o condicionar a la Asamblea un poco más como que no se metan con él porque ya tiene el decreto y lo va a firmar. El escenario es de bastante incertidumbre, ¿no? Ahora, había un proceso en marcha también de renovación de la Corte Constitucional. Yo no sé si en un escenario de muerte cruzada esa renovación se queda estancada en ese momento y la actual Corte o los integrantes de la actual Corte son los que tienen que hacer los, ¿cómo se dice? El control El control de constitucionalidad de los decretos que firme Lazo, ya como jefe supremo de todos los poderes, del poder del Estado, sin asamblea. Entonces es un escenario de incertidumbre. Yo no sé si la Corte Constitucional va también a bloquearle ciertas cosas o si va a ser condescendiente. Se abre un escenario de bastante incertidumbre en ese punto, Fabricio. Selene, ¿cuál es la opinión suya sobre esto? Yo creo que Andrés ha dado ahí una muy buena hipótesis también, es decir, que nosotros estemos hablando ahorita de la muerte cruzada puede ser una parte de una estrategia de cambiar el spin. Es decir, yo ya no quiero hablar de los Pandora Papers porque esto, digamos, me complica. Prefiero hablar de la muerte cruzada y estamos todos, digamos, preocupados de la muerte cruzada y nos olvidamos un poco cambiamos de tema, ¿no? Nos olvidamos de los temas que son complejos. Disculpe, no es que estamos preocupados, sino que nos pone a todos a hablar de esto y nos saca del otro relato. Exacto. Perdón, no. Exacto, o sea, claro, ya nos sacaron, es verdad, nos sacaron del relato de los Pandora Papers, nos sacaron, o sea, hoy ya no se habla del tema, ya no se habla. Incluso cuando en la entrevista con Carlos Vera el presidente dice es que hay un complot internacional, es que hay relación a los partidos con lo que pasa en las cárceles, cuando dice que Correa entregó 2 provincias al narcotráfico, o sea, todas estas cosas que van contra el sentido común, incluso nos ponen a conversar, ponen a los actores políticos a reaccionar, es decir, el correísmo reacciona y dice, no somos golpistas. Nebot reacciona y dice, la oposición necesita garantías. Todos reaccionan y nos olvidamos de los temas complejos para el gobierno. Entonces, puede ser eso una estrategia también. Sí, porque son varios temas, ¿no? Son varios temas a los que son dispersos los temas a los que pone a discutir, como decía Selene, Fabricio, perdón. Una estrategia, Andrés, y vamos ahí a la parte comunicacional, Andrés, periodístico-comunicacional. Una estrategia además aupada por ciertos medios y por ciertos comunicadores, por ejemplo, hoy un connotado comunicador en un programa que tiene los viernes a las 8 de la mañana en la radio, habló abiertamente justamente de un complot, ¿ya? Del complot y habló del tema de la muerte cruzada, o sea, ya lo dejó entrever. Otro comunicador que es muy conocido en la ciudad de Guayaquil, ya de uno de los canales incautados, igualmente se hizo viral porque hoy apareció abiertamente a decir que lo dejen trabajar al presidente. O sea, para mí aquí hay un partido que se juega, parece jugarse aparte, pero que tiene que ver justamente con esta discusión, Andrés. Claro, y que no es coincidencia que el presidente Lazo, en la entrevista de anteanoche, posiciona el tema del triunvirato de la conspiración e inmediatamente y casi en simultáneo en las redes sociales se hace tendencia, mientras hablaba Lazo se hace tendencia el tema y al día siguiente ya lo comparaba un poco con el famoso Andrés no mientas otra vez, ¿no? Es un poco maquiavélica la estrategia, pero es real, ¿no? De hecho, un noticiero, o 2 noticieros, yo monitoreé al día siguiente, casi a la misma hora, los noticieros de Audiencia Nacional, Ecuavisa y del Amazonas, y ambos abrieron con Ecuavisa con la noticia de la conspiración, y del Amazonas con el tema de las 3, que dividía la ley de oportunidades en tres proyectos, pero en el contexto de la nota ya hablaba también del tema de la conspiración. Entonces, no creo que sea un hecho aislado el tema, ¿no? O sea, va de la mano, o sea, todo estaba, digo yo, ¿cómo es? Cronometrado para que vaya todo organizado, ¿no? O sea, sí es un spin no es casual. del gabinete de comunicación estratégico del presidente, como ya, bien logrado. Pero, ¿cuáles son las consecuencias, digamos, democráticas de eso? Porque no se puede ejercer ningún poder, no se puede decir cualquier cosa al aire, en frente de todos los ciudadanos, sin ninguna responsabilidad,
política. tengo una respuesta a eso. No podemos nosotros como ciudadanos normalizar algo que no tiene que ser normalizado. No podemos normalizar que el presidente, digamos, trate a los adversarios políticos como una mafia, que niegue, digamos, la participación así de personas que representan a ciertos partidos. Y eso. Entonces, si es un spin, digamos, bien logrado cambiar de tema, pero realmente sí hay que tener un poquito más de mesura con las cosas que nosotros, digamos, hacemos como representantes. A mí me llamó la atención, y perdón, Fabricio, era para complementar lo que dice Selene, una frase o una sugerencia que utilizó Nebot anoche en su intervención. Le recomendó al presidente, y él lo conoce bastante, a Guillermo Lasso, también porque creo que hay un cierto vínculo por ahí familiar cercano. Le recomendó que controle su inteligencia emocional. Nosotros ya veníamos viendo también días atrás que el presidente estaba como que disparando para todos lados a partir del 3 de octubre que salió la noticia del consorcio de periodistas de investigación internacional. El presidente parecía que como que daba palos de ciego tratando de recuperarse del golpe a su imagen que supuso o que supone esta revelación. Y me preocupa un poco, y por eso te interrumpí, Fabricio, y por lo que decía Selene, que obviamente no podemos normalizar. Y mucho más de un candidato que, como te decía también al inicio, siempre ha propugnado este tema del respeto o la tolerancia a las voces diferentes, y que los pesos y contrapesos, y que la democracia. Y ya vimos el tono de la carta a Diario El Universo, y también vimos cómo se refirió a los líderes que decía Selene, ¿no? A Rafael Correa, a Jaime Nebot y a Leonidas Giza. A Leonidas Giza. Y me sorprende de Nebot porque él dice que hoy día en la rueda de prensa, yo te lo voy a decir también, José Antonio, dijo que por cómo lo conocía él a Nebot, estaba seguro que no iba a cambiar y que iba a ser golpista, alguna cosa así. Entonces sorprende, porque tú también has venido diciendo, y es cierto, todos lo hemos visto, que hasta hace poco estaba en una alianza electoral, en un acuerdo. Claro, o sea, entonces, esas cosas yo no entiendo de los políticos. Claro. O sea, vienes a la vuelta de la esquina a hablar mal. Claro. Ya, sí. En el caso de Nebot y en el caso de Lasso, es en el caso de los dos. Claro. El caso de los dos. En su momento, Nebot, tú recordarás, Andrés, y usted también, Selene, y algunos de los que nos siguen, Nebot en alguno de estos conversatorios que tenía en Guayaquil los miércoles, en algunas radios en Guayaquil, él había dicho que él creía conocer al verdadero Guillermo, pero que no lo ha conocido. Ustedes recordarán pues esa frase. Sí. A la vuelta de la esquina se reconcilian, Nebot claudica en la candidatura socialcristiana de Cristina Reyes, le apoya a Lasso, ganan las elecciones, se pelean el 13-14 de mayo, en el contexto justamente de la elección de la presidencia de la legislatura, y ahora se dicen de todo. Entonces, yo esas cosas no entiendo. Entonces Lasso da a entender hoy día como que Nebot siempre ha sido golpista. Entonces decimos, ¿cómo hizo un acuerdo electoral con un golpista de toda la vida, según las palabras de Lasso hoy día? Más o menos es lo mismo que les pasaba también a los correístas, que decían Lenin es la transición, después no, es la traición. Entonces, yo creo que esto solo profundiza digamos, una visión de nuestros gobernantes. Es decir, hace unos meses nos estaban diciendo, pidiéndonos el voto por tal persona, después dicen, no, es traidor, es mafioso, encima tiene vínculos con las cárceles. Es como esta historia de traiciones ocurre porque no tenemos partidos fuertes, porque los partidos que tenemos son vehículos electorales y no son, digamos, organizaciones que canalizan la representación de los ciudadanos, no tienen una ideología fuerte, y esas son las dificultades históricas de nuestra democracia. Yo voy a hacer una revisión rapidita de unos tweets que publicó el colega Jorge Imbaquingo, que estuvo presente en el Palacio de Carondelet. A ver, quiero ver si los encuentro aquí para compartirlos con ustedes y con nuestra audiencia. Él estuvo en Carondelet y en pocos tweets, hace una serie, en varios tweets, pero en tweets con poco texto, hace justamente una revisión de algunos de los anuncios que ha hecho el presidente. Los voy a compartir la pantalla. Sí. O sea, creo que fue un buen aporte lo de Jorge, ¿no? A ver,
Ahí comparto la pantalla del periodista Jorge Maquingo, editor de Diario El Comercio. Vamos de arriba abajo. No se me vaya, Andrés. Dice, el cronómetro corre, el decreto de la muerte cruzada está listo. Marcela Guiñaga en mi despacho me dijo, terminemos la cultura del odio, pero ellos me inventaron lo de banquero corrupto y más. Si ellos quieren demostrar calle este miércoles, tenemos otro evento para demostrar que nosotros también tenemos calle. A ver, este de aquí, por ejemplo, Selene, si ellos quieren demostrar calle este miércoles, tenemos otro evento para demostrar que nosotros también tenemos calle. Yo no sé si se refiere a las organizaciones sociales que han anunciado que el 20 y el 21, creo que el 20 van a ser varias organizaciones sociales, el FUT, etcétera, y el 21 los médicos. Yo no sé si se refiere a ellos, pero ya habla también de otro evento. No que se cuestionaba mucho las contramarchas y de tales, Selene. Pero se cuestionaba el autoritarismo y estamos ahora hablando de muerte cruzada. Cuestionábamos la libertad de expresión y mandamos una carta al universo porque no nos gusta lo que publican. Cuestionamos la separación de poderes y realmente mira lo que pasa. Cuestionamos que se utilice la Fiscalía, la Contraloría como instituciones de persecución y no como de control, y hacemos la vista gorda a las barbaridades que están haciendo estas dos instituciones ahora. Muchas cosas que se cuestionaban ahora se dejan pasar o ya no nos importan tanto, ¿no? Claro. Pero para responder lo que tú decías, Fabricio, del tema de este de acá, yo creo que es bien complejo, digamos, el tema de Lazo. Ahora se pone no solo el adversario que se puso Lenin, que era el correísmo, sino es el correísmo, es los socialcristianos y es el movimiento indígena. Y el movimiento indígena es, digamos, de todos los movimientos sociales, el que mayor capacidad de movilización tiene. Y no creo que hay nadie que pueda competir, digamos, en la calle con ellos. Entonces, hay que entender las lógicas que tiene cada uno. El gobierno lo que tendría que hacer es ir a la lógica de la gestión. No hay que mostrar fortaleza en la calle, sino fortaleza por la gestión que hace el gobierno. Eso es lo normal, digamos. Ahora, hablando de los indígenas, Selene y Andrés, en otro tuit, Jorge Baquingo publica, con esa, que dijo Lazo, con esa nos reunimos y planteó 7 temas. En 6 le di la razón. En el tema de combustibles le dije, no puedo congelar. Me dijo, congélelos a septiembre y no hago relajo. Palabras de Lazo. Andrés Reliche, ¿qué te parece? Yo, en esta línea de la inteligencia emocional y la estabilidad emocional, estoy viendo algunos rasgos también de mitomanía del presidente y con todo respeto, ¿no? Tú sabes, Fabricio, que yo soy un lector de noticias, me gusta observar mucho y he llegado, por eso me preocupa un poco el tema de la inteligencia emocional. Creo que hay ciertos rasgos de mitomanía en el presidente que son muy preocupantes, muy preocupantes. No estoy muy seguro si Isa lo haya dicho literal de esa forma. Recuerda también que en la entrevista de anoche dijo que acusó que el correísmo tenía, él lo dijo como un hecho, que el correísmo tenía un pacto con los mafiosos en las cárceles. Y también cosas sobre Nebot, creo que ha dicho algo sobre Marcela Guiñaga también, ¿no? Bueno, pero sí me preocupa, veo unos rasgos de mitomanía que me preocupan mucho. Ya, sí. No estoy muy seguro si lo habrá dicho Isa en esos términos. Y no tengo por qué defender a Isa. Digo, ¿no? Sí. No, yo tampoco lo sé, pero claro, es lo que dice el presidente que le ha dicho Isa. A ver, voy a completar rápidamente, voy a volver a compartir rápidamente el resto de tweets que el colega periodista Jorge Baquingo publicó. La relación con China va bien y eso no implica tener una mala relación con Estados Unidos. Partido Social Cristiano 14 y UNES 49. Bueno, ahí hay una imprecisión. UNES ya no son 49, sino 47. Mantengo la esperanza de negociar con Pachacuti. Los buenos somos 74, dijo Guillermo Lazo en Carondelet. El problema de la seguridad social, según los técnicos, puede ir entre 70,000 y 100,000 millones de dólares. ¡Wow! No me quiero perder de ir a la comisión para hablar de Pandora Papers. ¿Cómo le creo a Jaime de Bol si es experto en golpes de Estado? Lo que decía Andrés Reliche. Lo que te decía. Pasaré una ley para derribar vuelos irregulares. Todas las leyes de los últimos 14 años han sido para debilitar a Fuerzas Armadas. ¿Para qué tendría off sobre offshore? Offshore aquí creo que le falló el corrector
de estilo. De Texas. ¿Para qué tendría offshore offshore si tributa en el Ecuador? Pregunta Lazo. En el Partido Social Cristiano, esta parte, por ejemplo, vea, Selene, en el Partido Social Cristiano tienen que contarnos cómo es que viven como ricos y tributan como pobres. Selene López. Creo que esto es una respuesta a, digamos, al tema de Pandora Papers, de tratar de decir, no, no soy solo yo, acá también hay otros, Claro. otros ricos, etcétera. Pero después de que te han sacado las portadas de los medios internacionales más importantes del mundo diciendo que los políticos latinoamericanos tienen más offshore que cualquier otro político en otra región del mundo, realmente no sé qué tan factible es este ataque, también a decir ellos también son ricos. Creo que el escándalo mundial de los Pandora Papers, al menos digamos en ojos de la comunidad internacional, deja al desnudo la estructura de oportunidades que entre quienes tienen poder económico político y el resto que vivimos en la informalidad, el resto que estamos, digamos, desprovistos, el resto que apenas tenemos unos dólares, digamos, en el banco, deja ver al desnudo esas asimetrías enormes que tiene nuestra región. Hay otra parte, y ya le quiero pedir una opinión a Andrés. El martes viene el secretario de Estado de Estados Unidos y ese es el momento preciso para decirle que se arme un plan Ecuador. ¿Qué tal, Andrés Relich? También preocupa. Bueno, el plan Ecuador creo que está hablando en similitud con el plan Colombia, ¿no? No sé qué implicará es lo primero que se me viene a la cabeza, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho ya el presidente Lazo trazó la cancha, como decía Jacobo en la mañana, de los héroes y los malos y los buenos, ¿no? O los buenos y los malos. ¿Quién está del lado de los buenos, que lo representa él, y quiénes están del otro lado? Y es preocupante también porque ayer salió un tuit del ejército, que después lo borraron, donde muy claramente decía a qué se atiene la gente por el tema del delito de rebelión, ¿no? En el caso de manifestarse contra el poder constituido, no sé qué cosa, después lo eliminaron, ¿no? Me sonaba como una especie, o sea, digo que en la política las casualidades no existen, y Selene me va a dar la razón, que tiene más experiencia que yo en el tema de la política, y las casualidades no existen. A mí me preocupa también, Fabricio, y me disculpas que te desvíe un poquito la pregunta, que mientras estamos hablando de Pandora Papers, del triunvirato de la conspiración, en Guayaquil sigue habiendo altos índices de inseguridad y la gente sigue matando a la gente, aparecen personas privadas de la libertad ahorcadas de la misma forma, 4, o sea, un supuesto suicidio, y que veníamos arrastrando también fracturas sociales, una crisis económica, una fractura política desde el inicio de la pandemia y que no se habían recuperado, ¿no? Y el gobierno no está haciendo nada, no está dando señales para solucionar este tema, para solucionar el problema de las cárceles, para solucionar el problema de la inseguridad, para solucionar el problema del alto costo de la vida, de la inflación, de la falta de medicinas, y nos han puesto a hablar, como decía, coincidíamos con Selene, en temas que a la gente le suenan lejanos, ¿no? Offshores, paraísos fiscales, Pandora Papers y triunviratos de la conspiración. Me preocupa mucho también. Selene. Yo a veces no sé si realmente todo esto será pensado, será un spin, hay un gabinete estratégico pensando en cuál es la mejor forma, digamos, de poner a la opinión pública en temas favorables, o que tal vez es a veces, digamos, como la respuesta más sencilla, y es que están un poco perdidos y se dice de todos. No sé si es torpeza o realmente hay una intencionalidad de dinamitar todo. Me queda mucho la duda si digamos la intención detrás, la estrategia es compleja o la cuestión es más simple y es mucha torpeza. No, De dinamitar no sé. todo, ¿para qué, Selene? ¿Para qué? El escenario de muerte cruzada, Fabricio, no es tan desfavorable para el presidente porque te permite un tiempo, digamos, de hacer los cambios que tú quieras bajo decreto, es decir, hacer lo que tú quieras 6 meses con el país. No es un mal negocio. Y también cuando nosotros hablamos, o sea, y tampoco me parece coincidencia que venga
digamos que ya haga la embajada, se haga presente, digamos, en la siguiente semana, porque a pesar de que el gobierno, digamos, se queda sin aliados políticos, se pelea con los medios, se va quedando solo, el tema de la embajada siempre está presente. Y para Claro. el anterior gobierno, es decir, no es coincidencia que los ex ministros, digamos, del gobierno de Lenin y que el mismo Lenin Moreno estén viviendo unas vidas tranquilas, relajadas, con trabajo en las universidades norteamericanas. Entonces siento que esa vinculación más toda esta estrategia de dinamitar tal vez no es consecuencia y vamos hacia un periodo de conflictividad y de inestabilidad política fuerte donde se hagan reformas de arriba para abajo, donde se pueden hacer de todo, concesiones y no va a haber contrapeso, no va a haber de alguna forma manera de pararlo. O sea, son 6 meses donde se puede hacer y se puede esperar lo que quiera, se puede reducir el Estado, se puede concesionar un montón de bienes públicos, se puede hacer de todo y no es un mal negocio si ese era el objetivo desde el principio. Andrés, tu opinión. Sí, y en la línea de lo que decía Selene, ya pues el gobierno ya se inventó un enemigo interno y esta especie de chantaje también de que el que no está conmigo está en contra de mí. O sea, al Y más por estilo de George Bush en 2001, luego de claro, las... Y que fue esa frase utilizada en Star Wars 3, en La venganza de los Sith. Si habrás visto La bastante. venganza de los Sith, ¿no? La verdad El no. momento que se enfrentan Anakin con Obi-Wan y Anakin le dice, si no estás conmigo, entonces eres mi enemigo. Claro, sí, sí, pero es una visión bastante maniquea, ¿no? De la política. Absolutista. Porque el que pierde es el país finalmente, lo que yo te decía, ¿no? La gente la siguen matando en las calles, en Guayaquil hay un clima de inseguridad tremendo, hay una especie de, no sé si de paranoia colectiva, y en esa estamos, ¿no? Y nos han puesto a hablar de política. Tú siempre hablabas, Fabricio, del choque de trenes, ¿no? Y yo más bien estaba pensando como una analogía de que Guillermo Lazo fue una especie de maquinista de un tren y soñaba con conducir un tren y se promocionó varios años para conducir ese tren. Cuando le dieron el control, se dio cuenta que era complicado y no es que es un choque de trenes, sino que empezó a descarrilarse y está tratando ahorita de llevarlo, no sé, a tientas hacia un destino, pero a ese destino vamos a llegar con algunos vagones fuera de la vía, otros quizás vayan encarrilados, pero no vamos a llegar iguales, ¿no? Como país. Va a haber, va a haber consecuencias, vamos a seguir con esas fracturas sociales y con esas fracturas económicas, lamentablemente. Oye, yo te digo una cosa, acabo de recibir casi como que adivinaron lo que ibas a decir. Porque, Excelente. claro, porque mi doctor Arturo Ruiz justo me había escrito que está en sintonía y claro, tiene una lectura parecida a la que tú acabas de señalar. O sea, dice Arturo, y le socializo a ustedes, si hay muerte cruzada, dudo que Lazo se relija, no tiene músculo ni capital político. A ratos parecería que el presidente en esta lectura que tiene Andrés Reliche, parecería que quiere irse pronto. ¿Ah? O sea, ganó las elecciones, llegó a Carondelet, resulta que le costó armar un equipo y quiere irse pronto. Yo no sé si es tan así, Selene. Es que yo también me pongo a pensar y digo, primero, si ya tengo todo el patrimonio económico del mundo, ¿para qué quiero ser presidente? Ok, Uh -huh. tal vez para hacer un poco más, si tengo una vocación de servicio o por pura vanidad, también es legítimo. Sí. Ahí más o menos yo estaba tratando de analizar esto y me acordé digamos, de esas 3 características que definen el político que dice Max Weber, que dice la pasión, la responsabilidad, la mesura. Entonces, si tienes pasión por cambiar la sociedad, está bien, hay un ideal. La responsabilidad es la gestión, es decir, hacerte cargo. No creo que nos hayamos hecho cargo de la gestión y ya son 5 meses. O sea, no hay esa capacidad, no tienes cuadros, digamos, técnicos que estén fortaleciendo las capacidades del Estado. Todo el mundo está regresando a ver el Estado. El COVID evidenció que es necesario tener un Estado que sostenga la sociedad, que proteja a la sociedad en salud,
en educación, porque no todos tenemos el igual acceso a la educación, porque no se quedan más atrás que otros. Esa responsabilidad de Estado, esa gestión del Estado, no la veo, no es evidente en estos últimos 5 meses. Entonces, si tú no tienes la pasión y la responsabilidad, no vas a tener la mesura. Entonces, yo sí creo que no es mal negocio. Ya llegué, ya tengo mi foto en Carondelet. Voy a tener 6 meses donde yo puedo hacer lo que quiera, con los poderes que me sostienen ahorita, incluido el de la embajada, 6 meses de gracia, y después ya, puedo irme, porque ya cumplí. Gobernar es un país como el Ecuador descompuesto, es durísimo, es completamente difícil. Sea quien sea el presidente. Sea quien sea el presidente, es bien difícil. Y no he visto, digamos, esas intenciones del gobierno de realmente decir, voy a componer este país que está destrozado, voy a tratar de componer. Al contrario, o sea, me he peleado con las personas que tienen un poco de experiencia en esto, me he peleado con los sectores sociales que están sufriendo esta descomposición, como son la CONAIE. Entonces, no veo esas intenciones de arreglar el desastre de país que tenemos. Y ahí sí yo sí prefiero ser un poco apocalíptica, conspiranoia, llámenme así, tal vez una cuestión de viernes en la tarde, y uno ya no piensa muy bien, pero no descarto que haya esa intención de dinamitar todo y ir a un escenario bien complejo. Y con esto cierro. Cuando le escucho a Selene que dice, no descarto que haya esta intención de dinamitar todo. Lazo habló del Guasón y de Batman esta semana, ¿no, Andrés? Sí. Y claro, en Batman The Dark Knight, El Caballero de la Noche, con el Joker personificado por Heath Ledger, hay una parte igualmente de la película, perdón que haga esta analogía con películas, puedo parecer muy básico, pero hay frases de películas que son sensacionales, ¿no? Ajá. Hay hombres que quieren ver arder el mundo. O sea, esta intención de dinamitar que decía Selene, podría ir de la mano con eso. Digo, se me vino a la mente la declaración del propio Lazo cuando cita al Guasón, Andrés. Pero entonces, ¿no será que él no es Batman, sino el Guasón? Yo me quedo pensando en eso. ¿Ah? Oye, sí, ¿qué te iba a decir? Porque supuestamente el Guasón es Isa, ¿no? Sí, o sea, es un Guasón de 3 caras, ¿no? Isa, Nebot y Lazo. Oye, me cuesta un poco creer que Lazo haya peleado tanto para llegar a la presidencia y que ahora que está embarcado se dé cuenta de que mejor se va. A mí también me cuesta. Yo quiero creer que no es así. Sí, yo lo que creo, porque incluso Nebot dijo anoche y reiteró otra vez la versión que le había dado Anderson Bosca en una entrevista hace mayo, de que hubo una reunión donde habló Lazo, Nebot y Correa, y que incluso dijo Nebot que Correa había hablado más tiempo con Lazo, o viceversa, habían hablado ambos mutuamente más tiempo que Nebot con Correa y que con Lazo. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas que había un preacuerdo con UNES, ¿no? Y con el correísmo, digamos, del gobierno? Pero luego, por todas estas advertencias de ciertos grupos, el presidente se echó para atrás. Yo lo que creo igual, son hipótesis, ¿no? Que el presidente sí quizás tenía esa intención de lograr un acuerdo y tener gobernabilidad, pero que después grupos radicales lo secuestraron, entre comillas, o lo cercaron, que son los que le hablan a la oreja, y son los que le están llevando ahorita a tomar estas decisiones que van a hacer que termine dinamitando y quemando todo. Entre esos ciertos periodistas, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y también me sorprendió porque Lazo en la entrevista con Vera, hay una parte donde se muestra como conciliador. ¿Tú recuerdas cuando Vera le dice que esos correístas que están en los mandos medios? Claro. El presidente le dice, no, yo soy presidente de todos los ecuatorianos y no puedo votar a 150.000 personas. Yo destaqué esa actitud de Lazo frente al odio expresado por el entrevistador. ¿Y quién no? Y no es tanto por los correístas o no correístas, sino por esta estigmatización que se hace con profesionales, ¿no? Entonces también yo vuelvo al tema de la inteligencia emocional y yo creo que tenemos un Dr. Jekyll y Mr. Hyde también ahí hablando de libros y películas ahorita y en estas teorías conspiranoias también, Fabricio Selene.
Muy bien. Andrés, el otro yo, el doctor Merengue. Sí, más, me acuerdo. Andrés, Selene, gracias por estos aportes. Qué interesantísima charla que hemos tenido con ustedes. Selene López, muchas gracias. Andrés Relich, muchas gracias. Gracias a ti, Fabricio. Un abrazo. Gracias, Andrés. Hasta gracias. Esta conversación interesantísima con nuestros invitados el día de hoy en Zoom al Día, hablando justamente sobre esto que está ocurriendo